¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente reunidos en nuestro programa Línea Base Pública, LBP. Y esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, nada más y nada menos que la directora del proyecto, Erika Musque Orellana, profesora, o ¿cómo le digo? Erika, profesora. Erika, por favor. Profesora, ¿no? No, Erika solamente. Erika. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro programa, que en el fondo habla del proyecto que usted dirige, y por acompañarnos. No, muy buenas tardes y en realidad muchas gracias a ustedes por también haberme invitado. Si bien es cierto, este es un proyecto que yo dirijo, pero en realidad este es un proyecto que hemos estado haciendo todos los que participamos acá, nuestros socios colaboradores. Además de esto, la universidad, que por supuesto ha sido la que ha empujado las líneas bases como parte también dentro de sus temas prioritarios dentro de lo que es medio ambiente. Así que muchas gracias nuevamente por el tiempo. No, a usted gracias. Y bueno, Erika es licenciada en Ciencia, Mención Biología, en Magíster en Gestión Ambiental, es candidata a doctora en Ciencias Ambientales con mención en Sistemas Acuáticos Continentales, ¿está bien? Así es, correcto. Perfecto. También con mención en Sistemas Acuáticos Continentales, y su línea de investigación estudia ambientes, líneas de base, monitoreos a largo plazo. Es directora del Grupo de Estudios Ambientales GEA-UMAG, y además, junto con poseer varias publicaciones formales, la verdad que no las conté, pero son como 50 más o menos, si no más. No, yo creo, bueno, muchas gracias en todo caso. Porque en realidad fueron varias, y es directora del proyecto Línea Base Pública para la provincia de Magallanes y Tierra del Fuego. Bueno, para nosotros es un honor que esté acá con nosotros, porque es la directora. Hemos hablado con otros investigadores, algunos jefes de área o de componentes, pero hablar con la directora es distinto, porque en realidad tengo que preguntar, ¿cuál ha sido su experiencia dirigiendo un proyecto tan complejo como este, con un grupo que estamos alrededor de 40 personas, y dirigirlos? Bueno, la experiencia ha sido un lindo desafío en todo caso. Es un desafío complejo porque por supuesto que todos somos distintos, somos un mundo distinto, tenemos muchas cosas distintas que hacemos, vemos las cosas de manera distinta y por lo tanto nos enfrentamos a cada uno de los requerimientos que tiene algo estructurado de una manera distinta. Entonces, congeniar a veces todas las cosas, congeniar a las personas, congeniar los tiempos, congeniar los requerimientos y por sobre todo considerar que este es un proyecto que es para el Ministerio de al Ministerio de Medio Ambiente, es obviamente un desafío más o menos grande, pero no ha sido menos interesante, ha sido por el contrario, muy interesante. Hemos logrado bastante cohesión en general dentro de los equipos de trabajo. Ha sido bueno. En realidad, si uno pudiese hacer una cuenta final, esto por supuesto que ha sido súper positivo. Qué bueno, porque en realidad son 18 meses de trabajo tanto de terreno como de gabinete, y está la complejidad de lo que significa la zona geográfica y por supuesto la meteorología. Oh, por supuesto. Bueno, tenemos dentro del grupo de invitados a Nicolás Butorovich, quien nos va a conversar acerca de lo que significa la meteorología, sobre todo en esta región, pero particularmente el año pasado fue uno de los años más helados de los últimos 30 años, y justo estaba el proyecto Línea Base. Sí, ¿Qué nos puede contar al respecto de cómo se soluciona eso? ¿Cómo hacen el reemplazo de los terrenos o en el fondo la reprogramación de algo que ya está planificado con mucha antelación? Oye, eso en realidad fue un cuello de botella que tuvimos durante bastante tiempo, y un cuello de botella que en realidad no es como tan fácil como se dice de reprogramar, porque de partida uno no sabe qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado, qué va a pasar en una semana más. Por supuesto, uno tiene luces, pero no se trata de mover un contingente de gente, de requerimientos en condiciones climáticas malas. El año pasado fue un año muy particular, un año en que las camionetas quedaron enterradas en el barro. Bueno, Magallanes, yo no voy a extenderme más en las condiciones climáticas,
pero en realidad creo que mi colega, don Nicolás Butorovich, él en realidad les va a poder contar el detalle. Fue un año atroz. Los caminos congelados, tremendamente peligrosos, vientos muy altos. Todo el mundo piensa que todas estas grandes condiciones climáticas ocurren solamente en China, en Europa, qué sé yo, en Brasil. Hay que mirar un poco más de cerca todo lo que ocurrió el año pasado aquí en Magallanes, que yo creo que no es dimensionado dentro de una región que no solamente tiene complejidades geográficas, sino que también complejidades climáticas tremendamente extremas, y que lo único que hay que hacer en el fondo es tener paciencia y volver a reprogramar todo. Eso significa no correr solamente las fechas, significa primero volver a mirar el tiempo, saber si hay marea alta o marea baja, saber si las plantas están brotando o no están brotando. Es una serie de consecuencias funcionales dentro del ecosistema que se asocia al clima. Por lo tanto, esta actividad, o lo que posteriormente en uno de los capítulos va a mencionar el colega Butorovich, es tremendamente importante, porque eso tiene que ver en cómo van a funcionar los ecosistemas australes. O sea, de hecho, usted tiene 3 objetivos. Ya los 2 primeros están prácticamente en la parte final, estamos concluyendo este proyecto, pero queda un tercero, que es el monitoreo. Ese, yo creo que es una cosa más bien de práctica. ¿A cuánto tiempo están ustedes planificando que debería ser correcto que se hiciera un monitoreo para, no sé si certificar, no sé si está bien ocupada la palabra, pero comprobar lo que aquí se levantó? Porque aquí se está levantando mucha información, hay mucha data que va a ser pública además, que pues le voy a preguntar eso. ¿Cuánto el tiempo adecuado para seguir o hacer ese seguimiento tan importante, sobre todo para los fines de este proyecto, que es información de la biodiversidad? En realidad esa respuesta es muy compleja, porque nosotros en este momento estamos viviendo en un mundo cambiante, en un mundo en que hace 10 años no ocurre lo mismo que ocurre hoy, y que en 10 años más no va a ocurrir lo mismo que ocurre hoy. Por lo tanto, comprometer quizás y decir 2 años, 3 años, 5 años, es un número que es bastante dudoso. Yo pienso que un monitoreo ambiental tiene que desarrollarse hasta que no pueda más. O sea, tiene que ser casi ad eternum. Casi constante, hasta Permanente. Ahora, ¿esto qué implica? Esto no implica tener que tomar, obviamente, la profundidad de todos y cada uno de los parámetros. Hay que hacer una selección de parámetros, de cuáles van a ser los que en realidad van a ser capaces de reflejar la realidad regional. No puedes medir todo, no puedes contar todo, no puedes hacer eso. Pero sí, evidentemente, hay cosas que son o que esperan o que van a registrar una respuesta antes que otras cosas. Vimos cuando hace poco estuvo la visita técnica, no sé si se llama visita técnica o en cierto modo la contraparte vino a hacer una revisión de lo que se estaba desarrollando ya en su etapa final, y vimos que estaban bastante sorprendidos. Tuvimos la oportunidad de conversar con ellos acá, de que, bueno, uno está la complejidad de la región, pero otro es que el trabajo se ha hecho bastante bien, y están bastante conformes con la información recopilada, que tienen la idea, porque esto es en 2 provincias, Magallanes y Tierra del Fuego, y el resto de la región también queda pendiente. O sea, queda pendiente no solamente el resto de las provincias, sino que dentro de este mismo sector quedan pendientes muchos elementos que son tremendamente importantes. Lo que pasa es que existía una cantidad de dinero acotado, y desafortunadamente los proyectos se hacen así. ¿Cuánto era? 1.000 millones. Por kilómetro cuadrado, ¿cuánto es lo que se está en este momento invirtiendo? 300 y algo pesos. 332 pesos. Algo así. Es bien modesto. Es muy modesto, pero hay que mirar el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Sí. Y el vaso medio lleno dice, ok, sí, es poco, es así, faltan cosas, sí, es así, pero por primera vez en realidad se está obteniendo información
que sea de buena calidad, que sea recopilado y analizada por expertos Sí. y que además esté disponible para cualquier persona. Porque en realidad la disponibilidad que se está haciendo sobre esta plataforma de líneas bases públicas no es menos importante, porque ahí es donde cada uno de los tomadores de decisiones regionales, nacionales, las personas comunes, los niños que van al colegio pueden encontrar información de qué es lo que en realidad ocurre y qué es lo que en realidad van a encontrar. No son especulaciones, no son un yo creo que vi, yo pienso que, son hechos concretos. Y eso no solamente tiene esa gracia, sino que también tiene la gracia de estar estandarizado. Todo está hecho en un mismo lenguaje que significa que se pueden acoplar esta información también a lo que existe en otras plataformas de biodiversidad que son tremendamente importantes en el mundo, como es, por ejemplo, GBIF. Sí, bueno, hay unos capítulos que son muy interesantes Que van a venir después. que van a venir después, pero por ejemplo, GIVIF es un tema de curatoría de datos. Curatoría de datos. Eso significa que en el fondo el dato que se esté mostrando, el dato que se esté adquiriendo o el dato en que cada uno mire es un dato real. No es un dato tomado de internet o que alguien pensó. Es un dato medido. Y es un dato que tiene toda la historia del cuándo, el cómo, el quién, a qué hora, y en un formato que puede ser también interoperable con esta base de datos o con otras bases de datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace eso? Que se vaya robusteciendo cada vez más en el tiempo. Por lo tanto, este monitoreo no solamente tiene que ser de larga data en el tiempo, sino que también, ojalá pudiésemos generar un mecanismo entre algunos servicios públicos regionales también tributen a esta línea de base. ¿Cómo se puede hacer? Es relativamente fácil. Los procesos tienen que ser replicados y eso es algo que no es tan complejo. Toma su tiempo, sí. Toma recursos, sí, sí, eso es verdad, pero se puede. Existen las capacidades locales para ello. Ahí en relación a la base de datos, ¿qué significa que sea pública? Porque eso, o sea, todos señalamos línea base pública. ¿Qué significa el concepto público? Público. En un área tan específica como la ciencia. En un área tan particular como la ciencia significa que todos y cada una de las personas, ya sea de Magallanes, de Chile o del mundo entero, va a poder tomar estos datos y va a poder analizarlos. O sea, por eso es la primera. Es única y de ahora en adelante ojalá pudiese tomar el resto de la región y, como dijeron los del ministerio, el resto de Chile. Por supuesto, bueno, de hecho el ministerio tiene otras dos instancias también que está poniendo a funcionar, una línea base pública del área metropolitana y creo que la otra era de Antofagasta. Sí. Entonces esto también lo que va a hacer finalmente va a estar todo tributando en esto porque la idea es que todo el mundo tenga información que sea de calidad en el país. Siempre se cuestiona mucho los tomadores de decisiones a las empresas porque contratan servicios que son pagados por ellos mismos. Claro. Bueno, en este caso es el Estado el que está aportando con estos datos y eso significa que todas las empresas pueden también utilizar esto como parte de en el fondo de tomar una decisión preliminar. ¿Es este un sitio en que yo realmente puedo utilizar? Porque tenemos que convenir, por supuesto, que estamos hablando en un mundo que necesita desarrollarse. Claro. Pero también necesita conservarse. Pero esas dos cosas tienen que ir de la mano. No porque exista desarrollo, no hay conservación, o al revés. Es un tema muy polémico hoy día. Absolutamente, absolutamente. Existen distintas versiones, distintos puntos de vista, distintos matices, como se quiera llamar, y todos son válidos. Pero lo que es claro es que hay que alimentar a 8.000 millones de personas. ¿Y cómo lo hacemos si no trabajamos de un modo más racional esto que es la conservación con el desarrollo? Usted entonces cree en el concepto de sustentabilidad. Por supuesto se requiere. que sí, es obvio. Ya. O sea, no podemos.
Es que si no, no podríamos vivir como seres humanos. Si no creyese en la sostenibilidad, significa lo que yo ya he dicho en más de una oportunidad. Tendríamos que abandonar los vehículos, tendríamos que abandonar los celulares. No podemos dejar nuestro espacio. Tendríamos que abandonar nuestros viajes de vacaciones todos los años. Claro. Sí. O sea, no, yo creo en la sostenibilidad y creo en un mundo mejor. Entiendo que el mundo está cambiando claramente y hay esfuerzos que se pueden hacer para que estas cosas funcionen. Uno, por ejemplo. Este es un aporte, este es quizá un aporte que en realidad se está haciendo, que es muy pequeño, pero es uno de tantos que se están haciendo, que al final la sumatoria es lo que importa. Claro, en ese aspecto también iba de la mano como una de las preguntas que tengo pendientes, que usted mencionó el tema de la articulación, que hoy día quizás es un punto medio sensible en lo que significa la administración pública. Acá el gran trabajo que ha hecho la universidad es llevar a cabo esta línea base, con todos sus investigadores. Pero al mismo tiempo el instituto, de donde depende el GEA, está siendo un ente articulador de instituciones. Esta línea base puede ser el puntapié inicial para ese proceso articulado, porque se necesita que las instituciones conversen, que estos datos ya van a ser transversales. Por supuesto, y de hecho hay algunos servicios que nos han proporcionado y nos han entregado datos súper valiosos que consideran datos de censos, por ejemplo, que tienen y han llevado a cabo por más de 10 años. El SAC, por ejemplo. Por ejemplo, el SAC. Por otra parte, por ejemplo, también nuestros colaboradores, nuestros asociados de Pingüino Rey, también han entregado sus datos. Usted tiene dos, socios estratégicos. Tenemos 2 socios estratégicos que son bastante distintos entre ellos. Uno, por un lado, es la Empresa Nacional del Petróleo, que ha estado presente en Magallanes desde el año 40 y algo y que ha sido en realidad uno de los grandes aportantes a este proyecto en términos de los apoyos logísticos, de las facilidades con las que nos ha permitido acceder a muchos sitios. Y por otro lado, el socio estratégico que es la Reserva Natural Pingüino Rey, que en realidad también, además de, por supuesto, entregar todos sus datos, que ese es un tema no menor dentro de la ciencia, Sí. Es un área que en realidad considera la conservación dentro de un punto bastante estricto y que está asociado también al turismo. Entonces son 2 actores relevantes dentro de este gran proyecto. Y de hecho, déjame contarte, después Nicolás Butorovich podrá abundar también más en ello, que justamente aquí en este enclave de Pingüino Rey se pretende dejar una estación meteorológica que siga registrando y que posteriormente siga alimentando esta plataforma de líneas bases, junto con otras 2 más que él ya te contará. Bueno, de hecho, la parte meteorológica es un punto, pero también se han detectado un montón de, no sé cómo llamarlos, brechas o quizás espacios que no están hoy día siendo estudiados por la ciencia y que quizás debiesen tener la continuidad con el objetivo 3 u otros proyectos que sigan en este avance, porque creo que cada vez es más necesario. O sea, claramente se requiere, el objetivo 3 tiene en el fondo definir un monitoreo, sí. Es decir, una vez que se termine, ¿qué vamos a hacer más adelante? Pero claramente se debe definir, o más que se debe definir, se deben buscar ayudas de cómo poder robustecer este objetivo 2, independiente a que esté finalizado, porque hay hartos elementos que no han sido considerados. No han sido considerados por miles de razones. Sí. Por ejemplo, tenemos el caso de tránsito aéreo, tenemos el caso de especies invasoras, tenemos el caso de flora y fauna de ríos, y así podría seguir sumando. O lo mismo, DNA ambiental, que también yo hasta donde entiendo lo van a revisar en un capítulo posterior. ¿Cómo hacemos, cómo aplicamos ADN ambiental si no tenemos una biblioteca que sea local? Claro, existen bibliotecas súper buenas, ninguna discusión, pero requerimos también de algo local y para eso tenemos que desarrollar también esa línea. Pero en este proyecto es un capítulo.
Es un capítulo, pero es un capítulo que se va a desarrollar en el fondo básicamente como un pequeño piloto. Pero ya van a hablar más de eso, así que Sí. creo que mejor no voy a... Está pendiente Claro, la visita de precisamente la persona que está claro. trabajando en ADN ambiental, pero que sin lugar a dudas dejó muy entusiasmado, sobre todo en la contraparte técnica, porque también es innovador en ese aspecto y también desarrolla un área que en otros lados no está siendo Bueno, trabajada. además que esto puede ser justamente la llave o la clave del monitoreo futuro. Claro. Pero en realidad este es un tema súper nuevo, pero eso podría estar también asociado a este monitoreo futuro que debería venir. O sea, para allá apunta. Para allá apunta todo. ¿Sí? Apunta en que ahora en realidad exista un apoyo de cómo mantener ese monitoreo a través del tiempo. Porque eso es lo clave. Sí. Bueno, y en ese sentido viene ya próximamente el proceso de cierre. Hay una extensión que se está esperando, pero después viene el cierre, la entrega de los datos definitivos, el compilado final, y me imagino las respectivas ceremonias de clausura, pero haciendo un balance. Así, todavía yo sé que es prematuro. ¿Cuál ha sido su balance o cuál es su balance hasta lo que tenemos hoy día o lo que la Universidad Magallanes ha trabajado hoy día en este proyecto, en este megaproyecto? Bueno, en realidad la Universidad de Magallanes debería estar muy orgullosa de ser parte de este proyecto porque en realidad va a contribuir a ver la región de otra manera. Como les decía yo, con un compilado de datos que existen. Los objetivos 1 y 2 han sido súper importantes. El objetivo 1 de este proyecto, tiene que ver con ver qué está pasando con líneas de bases afuera y en particular orientadas hacia un tema. Se recopiló toda la información, se buscó, se sistematizó, se buscó la literatura y ahí también nos dimos cuenta que en realidad no es tanto lo que se sabe. ¿Por qué? Porque la información no es completa, no tiene eso que yo les mencionaba antes, que era la curaduría de los datos, no tiene el seguimiento, cuál es el origen, por lo tanto, no es información que se puede utilizar, es información que uno dice, oye, pucha, ¿servirá o no servirá? No, en realidad no sirve. Ese capítulo 1 tuvo también dentro de todo las brechas y dentro de las brechas justamente están todos estos elementos que faltan para poder tener una línea de base completa. ¿Qué esta línea de base completa? ¿Cuál es el objeto? El objeto es tener una foto de qué está pasando con nuestro sistema natural el día de hoy. Es una cosa que no es ni buena ni mala, es una realidad. ¿Qué hay hoy acá? ¿Y por qué necesito saberlo? Porque en función de lo que existe y de lo que hay es lo que a mí me permite tomar decisiones al respecto. Decisiones en el sentido que sea. Pero si no hay una información de buena calidad, no se puede tomar eso. Este gran objetivo 2, ¿qué objeto tú? Poner información nueva, levantar información de terreno, información que realmente diga sí. Este lado lo podemos definir de esta manera, este otro, este aquí, este allá, y cada uno caracterizarlo generalmente. Y también, por supuesto, definir todo lo que no se ha hecho y que se debe hacer. Y esta parte 3, bueno, es la más compleja porque si bien es cierto puede que sea uno de los capítulos más pequeños, pero es la que va a tener la misión de decir esto es lo que vamos a hacer hacia el futuro. Y hacia el futuro esto nos va a entregar esta información en función de los parámetros que hemos tomado. Parámetros tomados por gente que es especialista. El que escribe de flora es porque es un especialista formado en flora. El que habla de fauna es porque es un especialista formado en fauna. No es alguien que se equivocó al definir o al determinar algo. Ese es el valor de eso, que tiene un valor mucho más grande que el que se piensa, porque esas son las decisiones que permiten, esa es la información que permite en realidad tomar una información adecuada hacia el futuro. Bueno, podríamos acá estar toda la tarde o toda una mañana porque realmente me quedaron varias preguntas pendientes. No sé si podemos contar a futuro cuando cerremos este proyecto con su visita.
Por ya supuesto. para hacer ya un cierre, una suerte como de conclusión del proyecto, porque realmente creo que la universidad ha hecho un trabajo extraordinario. Así que yo quiero agradecerle su tiempo, porque en realidad es la base de este programa, es la línea base pública. Así que muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias también, Rodrigo. Encantada y por supuesto, cuando guste. Muchas gracias. Y nos veremos en nuestro próximo capítulo de Línea Base Pública.